Hola a todos, el día de hoy vamos a tratar un tema que es la configuración de la protección de distancia 21 en el software ETAP. El trabajo es presentado por Miguel Andrés Martín de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Para dar contexto, una protección de distancia es la protección que se utiliza para proteger líneas de transmisión y distribución contra fallas. En esta presentación se realizará un ejercicio de coordinación de un relé de distancia en el software ETAP en conjunto con otros relés que ya están configurados. Vamos a abordar varios casos de la actuación relé y visualizaremos las gráficas de las respectivas zonas de protección con respecto a otros elementos del mismo sistema. Cuando hablamos del relé que vamos a usar, el relé es un relé multifuncional MICOM P444 de Schneider Electric. No es un relé meramente de distancia, el relé tiene otras funciones asociadas, las cuales son distancia, sobre corriente, sobrecarga, power swing blocking, voltaje y frecuencia. En voltaje y frecuencia está sobrevoltaje y bajo voltaje y baja frecuencia y alta frecuencia. El fabricante nos proporciona una gráfica de las zonas que él ofrece dentro de su relé. Podemos ver que tenemos aproximadamente 5 o 6 zonas, las cuales están distribuidas de la manera que se ve en la gráfica actual, donde en la zona 1 tenemos una zona adicional, una zona un poco más extendida del mismo ancho. Podemos ver en la gráfica que este relé es un relé de configuración cuadrilateral. Tenemos la zona 2, la zona P, la zona 3, la zona Q y la zona 4. Para el ejercicio solo coordinaremos zona 1, zona 2, zona 3 y zona 4. Las zonas Q, 1 extendido y P quedarán deshabilitadas. Dentro de los criterios para el cálculo de las zonas de protección tenemos los siguientes. Para la zona 1 utilizaremos el 0.85 de la Z de la impedancia de la línea que vamos a proteger. Para la zona 2 tenemos dos criterios. Uno que es el mínimo de protección y el máximo de protección. El mínimo para que no exista un subalcance y el máximo para que no exista un sobrealcance. Entonces, el mínimo está dado por el 1.2 por la Z de la línea que vamos a proteger y el máximo está dado por el Z, la Z de la línea que vamos a proteger más el 0.8 de la Z equivalente en la barra remota. Esa Z equivalente hace referencia a los transformadores que pueden encontrarse en la barra remota, con el fin de que no pasemos a otra zona, a otro lugar que no queremos que la protección vea. El recomendado es el valor que se encuentra a la mitad, que es el Z de la línea por el 0.5 de mi línea más corta adyacente a mi barra remota. Para la zona 3 tenemos dos criterios. Uno de ellos es el Z de mi línea a proteger más el 1.25 de mi Z de mayor impedancia en mi barra remota. Y mi mínimo será el ZL más el 0.8 de de los transformadores equivalentes que tenga en mi barra remota. Para mi zona 4 será el 20% del Z equivalente en mi barra mi barra de referencia. Dentro de los tiempos de protección para las zonas, vamos a configurar los siguientes tiempos. Para la zona 1 será un tiempo instantáneo, para la zona 2 300 milisegundos, para la zona 3 800 milisegundos y para la zona 4 1500 milisegundos. Dentro de estos tiempos también se considerarán factores como el respaldo y se verificará las zonas de operación de la protección dependiendo del tipo de falla que estamos teniendo. Listo. Vamos a continuar con el software. Inicialmente voy a presentarlo muy rápidamente. Tenemos un software que tiene
la unión de dos sistemas, un sistema de 500 kilovoltios y un sistema de 220 kilovoltios. El sistema está representando la zona nordeste de Colombia y tenemos un total de 4 líneas a proteger unidos con 5 barras de 500. Por el momento solo protegeremos la parte de 500 kilovoltios. Nos vamos a enfocar en la parte de 500 kilovoltios. Ahora, ya tenemos los datos aquí dentro del software. Para poder correr un estudio de protecciones, tenemos que primero verificar dos cosas. La primera es que el sistema esté corriendo un flujo de potencia para poder realizar las mediciones de flujo y poder seleccionar los instrumentos de medida adecuados dentro del mismo. En este caso, para realizar un flujo de potencia, lo que hacemos es, vamos a la opción Load Flow, presionamos, revisaremos nuestro caso, cómo está configurado. Normalmente, dependiendo del tipo de flujo, el tipo de estudio, se consideran 100, 1000 iteraciones. No afectaría en nada, entre más iteraciones y más alto sea la precisión, los resultados serán más exactos. Tenemos la parte de carga y los ajustes. En esta parte ya se encuentran configurados. Acá podemos decirle al software qué queremos actualizar, si las cargas y los voltajes o solo los buses, los voltajes de los buses. Ya que tenemos configurado el caso, le damos correr y él nos hace el flujo del sistema. En este caso, si damos un poco de zoom en alguno de los barrajes, vamos a ver que nos está indicando cuáles son las corrientes que se encuentran circulando en este momento por el sistema. En este caso tenemos 587 amperios circulando por esta línea, que son los mismos que estarán en este lado, más acá tendremos 167 amperios que estarán subiendo por esta línea. En la parte superior tendremos 336 amperios que van en sentido inferior, y un poco más arriba tendremos 349 amperios que corresponden a las medidas que vamos a proteger, las líneas que vamos a proteger. Listo. Luego de esto, para verificar que nuestro sistema se encuentra en condiciones de poder configurar la protección, debemos correr un flujo, estudio de fallas. Esto garantizará que al momento de realizar las fallas dentro de nuestra función de protecciones, vamos a tener un análisis correcto y el sistema estará simulando las fallas correctamente. Lo primero que hacemos es irnos a la parte de cortocircuito, que es en este lugar, Short Circuit. Vamos al caso. En este caso lo que haremos para seleccionar será seleccionar cada uno de los buses que queremos que entre en falla. En este caso vamos a seleccionar los buses de 500 que queremos que estén en falla para verificar, y asimismo también verificaremos la corriente de cortocircuito que hay entrando por cada una de las líneas, para que la corriente de cortocircuito para seleccionar los instrumentos de medida. En caso de que el flujo sea menor, en este caso tenemos Sogamoso, tenemos Primavera 500, tenemos Ocaña, Copey, La Loma, y aquí tenemos los 5 barrajes que pueden ver acá seleccionados. A nuestro estudio vemos que las configuraciones estén de acuerdo, el estándar es un ANSI. Los voltajes prefalla son los voltajes que se corren bajo el flujo de potencia que ya tenemos, que es este que está acá. Le damos OK y aquí tenemos dos opciones. Podemos correr fallas máximas, fallas mínimas y fallas medias. Esto está relacionado con la duración de cada ciclo. Entonces, con la duración de la falla.
Para esto tenemos eventos transitorios, eventos subtransitorios, eventos transitorios y eventos de estado estable. Entonces acá tenemos un evento de 30 ciclos, uno de 4 ciclos, entre 1.5 y 4 ciclos, y uno de medio ciclo. Las corrientes en medio ciclo serán mayores. Entonces vamos a verificar los tres casos para ver los valores de la corriente en un solo barraje. En este caso vamos a correr el valor máximo de corriente. Ya podemos ver que el software lo simuló y nos vamos a centrar en el barraje de primavera. En este caso podemos ver los aportes de corriente que se están teniendo por cada una de las líneas, como lo son los equivalentes de red, las líneas y la parte inferior que viene de 220. Tenemos un total de 18.31 kiloamperios. Si corremos en medio, que es un evento transitorio, tenemos una corriente de menor valor, de menor magnitud. Vemos que las corrientes bajaron un poco. Y para los eventos de estado estable, que son de 30 ciclos aproximadamente, tendríamos valores más pequeños. Vemos que la corriente no varía mucho porque pues el sistema está modelado. Cuando se realizó el sistema se omitieron algunas impedancias de la parte de distribución y pues eso hace que las corrientes se eleven demasiado, pero es válido para el ejercicio. Listo. Ya que tenemos nuestro software corriendo, ya que tenemos nuestro software simulando las fallas, pasaremos a la parte de la simulación de la configuración del relé. Para esto, tenemos que ubicarnos en Edit y para este caso específico se eliminó la protección que se encontraba en Copay. En Copay. El software, el caso de estudio como tal, tiene dos relés asociados a cada barra, uno a cada línea que se encuentra ahí. Para este caso, pues solo tenemos una barra, una línea que va hacia cada lado, entonces no configuramos más de dos relés. Si hubiéramos tenido otra línea, hubiéramos tenido que configurar otro relé aquí al lado de esa línea. Entonces, como pueden visualizar, cada una de las líneas tiene un relé asociado. Acá lo podemos ver con su respectivo CT. Listo, seguimos bajando. Y acá en primavera pueden ver que está de la misma manera. ¿Por qué lo asociamos al equivalente? Porque el equivalente es la parte que no conocemos del sistema, entonces lo asociamos a ese lugar para ver en caso de que hubiera una falla. ¿Listo? Entonces seguimos. Vamos a irnos a la parte de donde no está nuestro relé y vamos a empezarlo a configurar. Lo primero que haremos es seleccionar un relé, un relé 21. Colocamos el relé 21. Lo que haremos será llamarlo. Sabemos que el relé es el relé R que va mirando de Copay, o sea, el relé está protegiendo la línea que va de Copay hasta la loma. Ese es el tramo que el relé va a proteger. Listo. Listo. Ahora, vamos a seleccionar nuestra protección de distancia. En este caso, vamos a ir a librería y vamos a seleccionar dentro de nuestro catálogo, porque ETAP como tal ofrece un catálogo de las protecciones. Vamos a ir a función y vamos a decirle que necesitamos una función de distancia, una protección de distancia. Entonces empezamos a buscar dentro de nuestro catálogo y vemos que hay varios proveedores de esta protección. Vemos Artec, vemos, por el momento no aparecen más, ERL, General Electric. Esta es una buena función para poder
buscar lo que necesitamos. Por aquí vamos a encontrar la Schneider, que es la que vamos a configurar. En este caso vamos a configurar la P444. Esta configuración funciona también para la P41, la 42 y la 43. Vamos a darle OK y automáticamente él nos va a cargar las propiedades de nuestro relé. Aquí están todas las propiedades de la línea, las propiedades de las zonas y otros parámetros que podemos configurar dentro de nuestro relé. Listo, vamos a darle OK. Perfecto. Ahora, ya que tenemos esto, podemos ubicar un CT. El CT va a ir conectado. Tenemos que revisar primero, antes de seguir avanzando, tenemos que revisar primero la polaridad del CT. La unidad 21 tiene una dirección, la protección 21 tiene una unidad direccional. Esta debe estar mirando hacia el frente. Él ya no va a mirar hacia atrás para proteger, a menos de que sea un respaldo. Entonces, aquí podemos ver que podemos cambiar la polaridad de nuestro relé dependiendo de lo que necesitemos. Entonces, si yo ubico mi relé ahí, puedo darle polaridad inversa y él lo que va a hacer es empezar a censar la corriente que va hacia el otro lado. Pero para este caso lo ubicaremos mirando hacia el frente, o sea, hacia abajo. Le vamos a dar a nuestro relé una relación de transformación aquí en la parte de rating, donde podemos encontrar el ratio. Nuestro primario y nuestro secundario lo vamos a trabajar todos los valores dentro de la protección como primario, aunque también es posible trabajarlo como secundario, aplicando la relación de transformación que tengamos. Entonces, como ya lo había dicho, para seleccionar esto vamos a usar el flujo y vamos a correr un flujo y vamos a mirar cuánta corriente está fluyendo por esta línea. En este caso, tenemos una corriente de 349.2 amperios. Comercialmente podemos utilizar un CT de 400 amperios a 5. Esto con el fin de ingresar esa señal a nuestro relé. Realizaremos la conexión. Lo único que tenemos que hacer es cliquear en los puntos. Primero tenemos que estar en el modo edición. Cliquear en el punto y unimos a nuestro relé. Perfecto. Ahora el relé también, aparte de una medida de corriente, necesita una medida de tensión. Para la medida de tensión ubicaremos un PT aquí en esta parte. Vamos a darle un poquito de sentido. Vamos a conectarlo primero. Este es nuestro primario. El primario se va a conectar directamente a la barra y lo vamos a girar. Rotar menos 90 grados. Eso. Y nuestro secundario se va a conectar a nuestro relé. Listo, perfecto. Al abrir el PT, podemos ingresar nuestras medidas, o sea, los valores de primario y secundario. En este caso vamos a utilizar un primario de 540.000 a 120 que nos da una relación de transformación de 4.500 a 1. Esto comercialmente se encuentra. ¿Listo? Por este lado no es nada más. Perfecto. Entonces, este relé quedó suelto. Entonces, como este relé también necesita una medida de tensión, podemos unirlo a nuestro PT que está ubicado en este lugar. Aquí podemos ver, ya lo unimos. Y vamos a configurar, ahora sí vamos a empezar a configurar nuestro relé 21 con las señales que tenemos acá, tanto de voltaje como de tensión, como de corriente. Entonces vamos a entrar a nuestro relé y lo primero que vamos a hacer es mirar las entradas que él tiene. Entonces, esta es la primera imagen que vamos a tener en señales. Entonces, él necesita por fase revisar corriente. Aquí estamos hablando de corriente. Acá en la parte superior dice la señal que va a censar. Y le vamos a decir que va a censar el CT número 15, que es el que acabamos de poner. CT número 15, el cual tiene una relación de transformación de 400 a 5. Igual para la Tierra. Esto será más importante un poco más adelante cuando hagamos la corrección residual, que ya la vamos a ver.
esa la utilizaremos cuando se presentan fallas monopolares. En voltaje vamos a utilizar el PT que acabamos de colocar, que es el 7, es trifásico de 540 a 120. Y en señales digitales vamos a asignarle un, un interruptor de alta tensión, High Voltage Circuit Breaker, que en este caso no está, vamos a eliminarlo, vamos a eliminar este que está acá y vamos a volverlo a agregar. Podemos seleccionar otros elementos como otros relés, que ya vamos a ver en ese caso cómo se comporta. Y vamos a seleccionar el interruptor que necesitamos controlar con este relé. Para este caso será el interruptor que va de copay a la loma. Y vamos a controlar el estado del interruptor. Vamos a ver el estado del interruptor. ¿Listo? En nuestras salidas, lo que tenemos será, lo que haremos será agregar una salida. En este caso será la DC, la de 01. Y va a ser una salida de tipo lógico. ¿Por qué una salida de tipo lógico? Porque las salidas de tipo lógico lo que hacen es informarle al relé que está viendo, y aquí en la parte de D01 le vamos a decir qué vamos a controlar. En este caso vamos a controlar un interruptor. ¿Cuál interruptor? Que ya lo podemos seleccionar. Acá podemos seleccionar varios, podemos seleccionar cualquiera que esté dentro del diagrama, y cuál va a ser la acción que vamos a tener sobre ese interruptor. Eso es lo que vamos a hacer. Listo. Adicional a esto, por ahora, vamos a mirar el módulo de sobrecorriente, el cual está deshabilitado porque al momento de hacer el análisis de protecciones, esto puede también entrar a operar. Entonces vamos a dejarlo deshabilitado porque solo vamos a trabajar con la protección de distancia. Igual el de sobrecarga, que es térmico, también lo vamos a dejar deshabilitado. No lo vamos a usar por el momento. Listo. Pasamos a nuestro análisis a nuestro ingreso de datos. Entonces el relé como tal nos pide 4 datos importantes. Uno de ellos es el ángulo de la línea. El ángulo de la línea es el ángulo característico con el cual la línea se encuentra. Para este caso nosotros tenemos un ángulo, como lo pueden ver acá en esta parte, tenemos una línea y un ángulo característico para ella. En este caso el ángulo característico es de 87.43. Es el valor que tiene la línea en su impedancia general. Entonces lo que hacemos es ingresar la medida en 87.43 grados. Acá, normalmente, qué pena con ustedes, 87.43. Listo, ya, qué pena. Listo. Acá podemos ver en la parte inferior que o sea, el software como tal nos informa a qué corresponde cada bit de esta secuencia de números. En este caso, cada bit está asociado a a una zona específica del relé. Entonces podemos ver el bit 0, que es el último dígito, este de acá, está asociado a la zona 1 y tiene que ver con la habilitación o no de esa zona. Si yo pongo 1 acá, estoy habilitando la zona 1 extendida, que es la que está acá. Entonces, para este caso, solo vamos a habilitar la zona 1, 2, 3 y 4. Por defecto, el relé viene con la zona 1 habilitada de fábrica. No podemos deshabilitarla. Entonces, lo que vamos a habilitar es la zona 2, 3 y 4. Para esto, vamos a habilitar el bit 2, el bit 4 y el bit 5, que es el último. Entonces, para eso dejamos acá un 0, y tenemos acá habilitadas la zona 4, la zona 3, la zona P y la zona Q están deshabilitadas, nuestra zona 2 y nuestra zona 1 extendida deshabilitada, cumpliendo con lo que habíamos dicho dentro de la presentación. Dicho esto, pasamos a configurar nuestras zonas. Nuestras zonas estarán dadas
por los cálculos que ya mencioné, nuestros criterios que estaban en la parte superior, estos criterios aplicados a esa línea que se encuentra, que se encuentra aquí en la parte de atrás, esta línea que está acá, podemos revisarlo. Entonces, vamos a ingresar los datos. Entonces, para la zona 1, tenemos una magnitud de la zona. O sea, acá tenemos dos datos. Tenemos la zona 1 en forma polar y la zona 1 en forma rectangular. Para este caso, el relé nos va a pedir los dos datos. Nos va a pedir la magnitud de la zona, o sea, qué tan larga va a ser la zona, y qué tan ancha va a ser la zona, que hace referencia a este R. Ya veremos dónde se van a ingresar esos datos. Entonces, para la zona 1, aquí la tenemos, es en ohms. Vamos a ingresar el primer valor, el cual es 22.63, 22,63, perdón, 22.63. La zona 0 no está habilitada, podemos dejarla con un valor de 0. Él por defecto asumirá algo, pero no lo estará efectuando. Vamos a ir a la zona R1 de fase, que será el ancho de nuestra zona. En este caso, 1.01. 1.01. Listo. El tiempo de la zona 1, que está acá, que será el tiempo que ya habíamos definido, que es un tiempo instantáneo, o sea, 0 segundos, como dice acá. Listo. Para nuestra zona 2, ingresamos los datos de zona 2. Tenemos 57.268, 57.268 en longitud, y en ancho tendremos 2.57 en ancho. ¿Listo? Y nuestro tiempo, como ya lo hemos dicho, será 300 milisegundos, 0.3 segundos. Para nuestra zona 3, que la podemos ver acá, en esta parte, perdón, 103.22 ohmios en magnitud, 103.22 ohmios en magnitud, y nuestra resistencia de fase, en este caso, la resistencia de fase de la zona 3 y la zona 4, el relé la toma como la misma. Entonces, utilizamos la misma que está acá, 4.63, 4.63. Y nuestro tiempo de actuación será 800 milisegundos, 0.8 segundos. Para nuestra zona 4 solo ingresaremos la magnitud, ya que la zona, el ancho de la zona estará determinado por la zona 3, el dato que ingresamos en la zona 3. Entonces, en la zona 4 ingresaremos el 12.40. 12.40. Y el tiempo será de 1.5 segundos, equivalente a 1500 milisegundos. Listo. Por este lado ya tendríamos configurado lo que es la parte para las fallas trifásicas. Esta es la parte que ve las fallas trifásicas, lo que acabamos de configurar. Para las fallas monofásicas tiende a aumentar un poco más la impedancia. Cuando aumenta la impedancia, el relé, las zonas que acabamos de configurar no funcionan de la misma manera. Entonces, ¿qué hacemos? En este caso se configura la compensación residual, tanto de ángulo como de magnitud. Entonces, para este caso, nosotros utilizaremos una compensación residual. Voy a guardar acá. Y utilizaremos como base la que está en este relé, que es la misma, que es 0.8522 y 2.98. Son estos valores que están acá. ¿Cómo se calculan esos valores? Entonces, esos valores se calculan cuando ustedes se paran acá, tienen cómo se calcula el valor. Entonces es la Z0 de la impedancia de secuencia positiva, de secuencia 0, menos la impedancia de secuencia negativa sobre la impedancia de secuencia, sobre 3 veces la impedancia de secuencia negativa. Ahí pueden ver
Este valor, para el caso de las líneas, la secuencia positiva y la secuencia negativa son iguales, entonces son aproximadamente iguales, podemos utilizarlo. Entonces, como lo habíamos dicho, era 0.8526, 26, 85, 26 y el ángulo de 2.98. Listo. Aquí tenemos ya configurado nuestro K residual. Lo que haremos será copiarlo en las demás casillas de K residual, porque hay que hacer una compensación residual de K residual por zona. Entonces utilizaremos el mismo K residual para efectos del ejercicio. Y en nuestro K residual acá. Y 2.98. Listo, perfecto. Hasta aquí ya tenemos configurado el K residual. Luego de esto, ¿qué haremos? Tenemos que utilizar un ajuste de resistencia que sale de la misma forma que se calculó en el ejemplo anterior. Acá hacemos los cálculos de las zonas, pero con la Z de secuencia 0. Esto nos generará unos valores aproximados a estos, pero con una resistencia un poco más grande. Entonces, para este caso, acá tenemos los ajustes para todas las líneas del sistema en R. Entonces, tenemos que en Copey, de Copey a la Loma, para zona 2 tenemos un K, un R, RG, que es el R que está acá, como lo pueden ver, es un RG de 22.48, 22.48, perdón, un momento, 22.48. Para mi zona 2, en R2, tenemos un R de 56.90, 56.90. Y para mi zona 3 y 4, porque es el mismo para ambas, tendremos un R de 102.55. 102.55. Dicho esto, ya tenemos configurada toda la parte de las zonas que estará revisando el relé, tanto para fallas trifásicas como para fallas monofásicas. Recuerden que para fallas monofásicas este es el factor que dará el ancho de la zona, y para fallas trifásicas y bifásicas línea a línea este es el factor que dará el ancho de la zona. Dicho esto, pasaremos a configurar el esquema lógico de la protección. El esquema lógico de la protección estará dado por qué va a hacer mi relé con las salidas que yo ya le asigné. Aquí en la parte de salidas hicimos una asignación de salidas. Entonces queremos saber de qué va a alimentar esa salida. Entonces, nuestro relé tiene unas funciones de protección, las cuales podemos ver acá. Son señales que él envía al momento de que ocurre algo en la línea. Entonces, para este caso, el relé tiene una función, vamos a agregar una nueva fila, y vamos a agregar acá una salida. ¿Cuál salida? La D01, la DO1, Digital Output 1, que fue la que configuramos en esta parte, Digital Output 1. Vamos a esquema lógico y vamos a agregar una expresión lógica. ¿Cuál será esta expresión lógica que vamos a agregar? Él tiene tres funciones, tiene funciones por zona, por tiempos, cada zona tiene un tiempo, y tiene funciones de distancia hacia adelante, distancia en reversa y distrip. Este distrip es el que funciona con las zonas que ya asignamos. O sea, cuando nosotros aplicamos en una expresión lógica este distrip, lo que él hace es ver, dependiendo de dónde esté viendo la falla, dependiendo de la impedancia que esté viendo el relé, lo que hace es disparar al tiempo que le asignamos en la parte anterior, en la parte de distancia, acá. Entonces, cuando él vea una falla en zona 1, disparará a 0. Cuando él vea una falla en zona 2, disparará a 300 milisegundos, en zona 3 a 800 y en zona 4 a 1500. Listo. Por el momento lo vamos a dejar hasta ahí y vamos a revisar el funcionamiento del relé en esas zonas que acabamos de definir. Vamos a darle OK. El funcionamiento del relé quedó guardado. Vamos a ir a la presentación de protección de distancia, que es esta que se encuentra acá. Entonces acá podemos realizar la coordinación de distancia. Abrimos el módulo
Y lo que hacemos es ir a configurar nuestro sistema. Entonces, aquí podemos seleccionar varios tipos de eventos. Podemos seleccionar una falla simple, una falla en flujo de potencia y una falla deslizante, que esta la podemos utilizar para revisar las zonas ahorita. Vamos a hacerlo por falla simple. Vamos a hacer una falla trifásica y vamos a analizar solo el elemento que acabamos de coordinar. Entonces, el elemento que acabamos de coordinar es R Copey Loma 1. Ese fue el elemento que acabamos de coordinar. Vamos a activar a darle OK. Aquí ya él termina. Le damos OK. Seleccionamos el lugar donde vamos a hacer la falla. Perdón. Vamos a irnos acá abajo. Esta es la línea adyacente. Y vamos a decirle que la haga al 50% de la línea. Según lo que habíamos ya calculado, en el 50% de la línea, nuestro relé debe ver la falla en zona 1. A continuación vamos a ver cómo se ve, cómo podemos visualizarlo de forma más sencilla. Entonces, nuestro bus de referencia va a ser Copey 500 kilovoltios. Le damos OK y corremos el estudio. ¿Qué va a hacer en este momento el software? El software va a calcular, según lo que estamos viendo, según la falla que estamos viendo, qué interruptor va a actuar. Entonces, sabemos que este relé está asociado a este interruptor. Entonces, lo que hacemos es asignarle, o sea, cuando hacemos la falla, él va a dispararse. Ese número que tiene ahí es la posición en el tiempo en la que se disparó ese interruptor. ¿Listo? Entonces, aquí en esta parte podemos revisar cuál fue la secuencia de disparo que hubo. Entonces, como lo pueden ver, lo primero que sucedió es que el relé que acabamos de configurar recibió una señal en un ciclo de que había una falla. Y por el tiempo, no ocurrió a los 0 segundos porque hubo un delay de un ciclo, que es lo que se demora disparando el relé, y 50 milisegundos, que es lo que se demora abriéndose el interruptor. Acá podemos ver que acá fue una señal de salida del relé y fue al interruptor y el interruptor se disparó. Ahora vamos a ver cómo se comportan las zonas dentro de la misma línea. Para esto vamos a seleccionar acá y vamos a darle Slim Fault. Vamos a seleccionar nuestra línea como ya lo habíamos hecho y vamos a decirle que cada paso va a ser del 5% para poder verificar cómo se están comportando las zonas. Le vamos a dar OK y vamos a correr nuestro caso. En este momento vamos a abrir el cuadro de verificación de zonas de actuación. Estamos viendo que nuestro relé se encuentra actuando en zona 1. Con este cursor que está en la parte superior podemos hacer un barrido sobre la línea para verificar cómo se están comportando las zonas dentro de la misma falla. Entonces, si seguimos avanzando, en el 20% nuestro relé sigue en zona 1, vemos cómo cambian las corrientes. Nosotros configuramos este relé al 85%, o sea, quiere decir que al 90% el relé debe pasar a zona 2. Seguimos avanzando, vamos en el 60%, seguimos avanzando, vemos que sigue en zona 1, 80, 85, seguimos en zona 1, pasamos a zona 2. Esto quiere decir que nuestro relé está viendo las zonas de la manera que debe ser. Aquí podemos ver que ya pasó a zona 2, está cumpliendo con lo que acabamos de configurar internamente dentro del relé. Vamos y vamos a revisar la zona de reversa. Para zona de reversa tiene que ser en falla, en single fault, y lo ubicamos en nuestro barraje. En nuestro barraje y le damos OK, ya está seleccionado el barraje acá, le damos OK, vamos a hacer una falla trifásica, le damos OK, y corremos nuestro estudio acá. Perfecto. Ahí tenemos nuestra zona de operación. El relé se disparó a los 1500 y a los 1550 nuestro interruptor abrió, como lo podemos ver acá. Ahora,
Cuando activamos el resto de relés, tenemos 9 relés configurados en este momento, 10 relés, los cuales están ubicados 2 por barra, como ya lo habíamos dicho. Lo que vamos a hacer es evaluarlos todos para ver el comportamiento de todos nuestros relés. Queremos ver cómo interactúan entre ellos, si las zonas de protección están viéndose. Entonces lo que vamos a hacer es una falla sobre la línea. Lo primero que vamos a hacer es configurar, porque no configuramos esa parte, pero lo vamos a hacer ahora. Vamos a ver cómo reacciona el relé ante una falla en el barraje remoto. Entonces vamos a crear una falla simple. Ok, pero vamos a hacerlo en el barraje de la loma. Ok, una falla simple trifásica. Y vamos a volverlo un poco más pequeño para que se vea en qué secuencia están actuando los relés. Le damos correr y vamos a empezar a ver cómo actúan los relés. En este caso, el relé que acabamos de configurar no debería actuar porque la falla es en barra. Y la zona 2 no puede ser respaldo de una falla en barra. Entonces, ¿qué procede a hacer? ¿Qué procede? Vamos a configurar este relé, el relé que ubicamos acá, para que no vea la falla en barra, sino que el respaldo de esa, o sea, los respaldos de esos relés que están adyacentes a esa barra los vean. Para esto, ¿qué haremos? Vamos a ir a nuestro relé. Vamos a ir acá. Vamos a ir a nuestro relé, que está por acá. Vamos a abrirlo. ¿Y qué le vamos a decir? Necesito que él me dé otra salida. ¿Una salida de qué? Que reciba otra señal, perdón. Que reciba una señal de qué. Él necesita una señal digital de quién. De los relés que están en la parte inferior. Los relés que están en la parte inferior son los que se encargan de avisar que la falla está haciendo en barra. Entonces voy a agregar dos salidas. Acá voy a configurar qué quiero que me estén diciendo, que me estén informando. Entonces selecciono los dos relés y selecciono los relés adyacentes a la barra de abajo. En este caso serán Loma Copey y Loma Ocaña, porque es el barraje de la loma. Adicional, vamos a tomar la señal de allá abajo de reversa loma y de reversa loma. ¿Qué es esa señal de reversa? Ya les voy a explicar cuando pase al esquema lógico. ¿Listo? Pa- Listo. Ya terminamos acá de configurar esto. Vamos a pasar a nuestro esquema lógico. En nuestro esquema lógico, antes de pasar al esquema lógico, vamos a agregar otra salida que también va a ser de tipo lógico. ¿Por qué? Porque yo, así como los relés de abajo me están informando que tienen una falla en reversa, este relé también debe hacerlo. Entonces lo que voy a hacer es crear una salida adicional y me voy a ir a mi esquema lógico. Aquí voy a crear una fila adicional. En esta voy a agregar la salida que acabé de crear y en la expresión lógica le voy a agregar el elemento distancia reversa. El elemento distancia reversa, ¿qué hace? Ese elemento, cuando detecta una falla de reversa, una falla en reversa, o sea, una falla hacia su zona 4, lo que hace es disparar inmediatamente. Da un anuncio de que está, una salida lógica, de que está teniendo una falla hacia atrás. Entonces, con esto podemos configurar los relés adyacentes. Ahora, aquí lo que podemos agregar es una lógica para que cuando haya una falla en la barra remota, el interruptor que está asociado a este relé no se dispare. ¿Con qué lo hacemos? Con las compuertas lógicas. En este caso utilizaremos un distrib, and, not, y vamos a crear la lógica con las entradas que tenemos. Entonces yo tengo acá unas entradas, agrego mi D01, perdón, qué pena. Teníamos distrib, and, not, perdón, estoy creando muchas. Distrib, and, not, input, D1, D3, que son las señales que me están llegando de abajo.
y revisaremos acá. Entonces, ¿yo qué tengo que cumplir? Que no se den, que bajo esa condición no se dé un disparo de la barra remota, de nuestra protección. O sea, si yo tengo una falla en mi barra remota, que mi protección de distancia por zona uno, zona 2 y zona 3 no sea la que primero actúe antes que ellos. Entonces, vamos a configurar esto. Entonces, vamos a agregar con paréntesis. Acá una compuerta también la podemos escribir y cerramos. ¿Qué pasa en este caso? La protección se dispara, el relé da la señal, le da orden de apertura al interruptor cuando esto que está acá es 1. En este caso, nuestra señal, si nuestra falla es en la barra remota, nuestra señal de distancia será 1. Y el negado, ¿de qué? De nuestras dos señales que están hacia allá. Entonces, cuando yo tengo esto en 1, estos dos en 1, mi señal será 1. ¿Qué quiere decir? Que allá en mi barra remota yo tengo una falla en barra. Entonces, como yo tengo una falla en barra, esta suma, esta multiplicación lógica se vuelve un 1. Y si yo la niego, se vuelve un 0. Con esta AND, lo que hago es que las dos tengan que ser 1 para que me pueda disparar. Como las dos, en el caso de falla en barra, las dos son 1, mi interruptor no va a actuar. ¿Listo? Igualmente lo podemos hacer para agregar zona 3, barrajes que estén vistos en zona 3. Lo que tendremos que agregar acá será un OR adicional. Dentro de este NOT agregamos un OR y esta misma lógica que vemos acá para que no haya ese disparo que estamos viendo. ¿Listo? Entonces, le damos OK. Ahí ya está configurado. Y vamos a correr el mismo caso. Vamos a ir a la parte inferior. Vamos a darle acá. Vamos a darle que la falla sea en la loma. OK. Y corremos nuestro caso. Podemos ver que la lógica funcionó y ahora para la falla dentro de la barra no se está disparando nuestro relé, sino se están disparando los dos adyacentes a esa barra. Si vemos nuestra secuencia de operación, podemos ver que lo primero que hubo fueron muchas señales, dos señales de salida digital, las cuales están asociadas a estos relés y viajaron ¿hacia dónde? Hacia las entradas de los relés que están viendo esa falla. Por ejemplo, acá podemos verlo. Lo está viendo RCOP Loma y RCOP Loma, que son los de aquí arriba, las dos entradas que están llegando al relé de acá superior, y Ocaña Loma, que son los inferiores, que también la están viendo, y nuestro disparo, que son los relés que están viendo la falla en zona de reversa. Y nuestro interruptor actuó. Esa sería la coordinación que se utilizaría para el esquema lógico dentro del programa. Ahora, lo que sigue y lo que vamos a realizar es una presentación. Antes de hacer la presentación, vamos a realizar una falla monofásica para verificar el funcionamiento del sistema. Para verificar el funcionamiento del sistema, ya que nosotros hicimos corrección de compensación residual y agregamos las zonas. Ya ahorita en la presentación gráfica vamos a ver cómo cambian las zonas dependiendo si es una falla trifásica o una falla simétrica o una falla simétrica. ¿Listo? En este caso vamos a abrir acá. Ya tenemos seleccionado. Vamos a hacer una falla línea tierra. En el mismo barraje podemos hacerla sobre una línea también. Vamos a hacer el sliding fault, que es el que nos permite mirar las zonas de protección, que esté actuando dentro de sus zonas de protección. Vamos a hacerlo sobre la línea. Vamos a hacerlo sobre esta línea, que es el que acabamos de configurar. Y le vamos a dar OK. En este caso ya tengo todos mis relés activos. Vamos a dejarlos activos para ver en qué orden de secuencia se activan. Le damos correr al estudio. Y vamos a empezar a ver que los relés se van a activar en un orden de operación.
Primero se va a activar este, luego este y no tenemos más relés que se activen. Entonces, cuando vamos a nuestro cuadro de verificación de señales, podemos ver acá cuáles relés se están activando y en qué tiempos. En este momento nuestro barraje de referencia es Copay. Tenemos acá Copay y tenemos acá nuestro primer relé. A medida podemos ver que el relé que configuramos se activó en zona 1 porque está en el 0%, o sea, la falla está pegada a Copay. Entonces podemos ir avanzando en nuestra falla, podemos ver que nuestro relé de barra remota, el que está mirando hacia Copay, el que está viendo lo que sucede arriba, activó en zona 2, lo cual es correcto, y nuestro relé que está en nuestra barra de más abajo, activó en zona 3. Por el tiempo podemos saberlo. Ahora, si empezamos a avanzar en la falla, podemos ver que los tiempos van a empezar a cambiar. Por ejemplo, aquí, en este momento, los dos relés que están en este punto están viendo la falla en zona 1, como lo podemos ver acá. Y nuestro relé de atrás sigue viéndola en remota. En zona 3, perdón. A medida que avanzamos, vemos que mantiene la misma lógica. Cuando pasemos el 85% aproximadamente, vamos a ver cómo cambia la secuencia de nuestros relés. Podemos ver que aparecieron más señales. ¿Por qué aparecieron más señales? Porque ahora nuestro relé ubicado acá está viendo esta falla en zona de reversa. Sigue la misma operación, podemos ver que cambió todo. Y esta es la coordinación para una falla trifásica. Podemos ver que está viendo los valores de las fallas monofásicas y trifásicas. Listo. Ahora lo que haremos será ver las presentaciones de cómo se ven las zonas de reversa en cada uno de nuestros elementos. Para este caso vamos a hacerlo desde ceros, vamos a eliminar esta línea. Y lo que vamos a hacer es agregar un elemento. Un elemento. ¿Qué elemento? Vamos a agregar una línea de transmisión. Para este caso vamos a agregar la línea de transmisión Copay, Copay la loma. Está por acá. O la loma Copay. Copay la loma, vean acá. Vamos a decirle que nuestra dirección va a ser adelante, hacia adelante. Él no nos deja seleccionar un bus de referencia por ahora. Y vamos a darle actualizar. En este momento él nos grafica la línea de Copay la loma. Cuando ya está dibujada, nosotros podemos cambiar nuestro barraje de referencia. Pues para que grafiquemos con respecto a un punto de inicio que es nuestro eje. Podemos cambiarla y le damos update y ella va a girar. Pero en este caso la vamos a dejar como Copay en nuestra base. Podemos graficar más elementos, pero estos los vamos a graficar dentro del diagrama actual. Entonces, la línea tiene asociadas en este momento, lo están viendo, estas protecciones que se ven acá. Él automáticamente nos muestra qué protecciones están viendo esa línea. Entonces, vamos a graficar la que está en Copay, que acabamos de configurar, que sería rcop loma 1. La activo. En este momento, él ya está para graficar las zonas. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que haremos será seleccionar la zona que queremos ver. Por ejemplo, acá estamos graficando la zona 1. Podemos ver que está hasta el 85% de la línea. La zona 1X no se va a graficar porque nosotros nunca la agregamos, nunca la activamos. Entonces, si yo la agrego, la campana me va a decir, acá en esta señal, me va a decir que nosotros no la agregamos. No está activada, está deshabilitada en las configuraciones del relé. Seguimos con nuestra presentación. Zona 1 no, vamos con zona 2 y con zona 3. Estas son las cuatro zonas, solo es cliquearlas. Estas son las cuatro zonas que acabamos de configurar. ¿Cómo podemos verificar con los cálculos que hicimos que esto está bien hecho? Si cliqueamos acá, en la parte de loma, podemos agregar otros elementos. En este caso, al barraje de la loma, podemos agregar nuestro
nuestra línea Ocaña La Loma, que es la que sigue en nuestro diagrama. Al agregarla, podemos ver que la zona 2, voy a hacer un poquito de zoom, está más o menos ubicada al 50% bajo el criterio que habíamos decidido inicialmente, y la zona 3 está un poco más allá de la línea más larga adyacente porque solo teníamos una línea. Entonces estamos cumpliendo con los criterios que tenemos en este momento. Listo. Ahora, para las fallas monofásicas, voy a eliminar la línea que agregué. El ancho va a cambiar, el ancho de las zonas va a cambiar. ¿En relación a qué? Al RG, R1G, R2G y R3G que ingresamos en las configuraciones del relé. Si tocamos acá las zonas, le damos doble clic, automáticamente nos va a abrir la configuración de nuestro relé para que la visualicemos. Entonces, podemos graficarlas solo cambiando en este lugar la tierra, porque queremos ver las de secuencia 0, cómo se comportan las zonas. Podemos ver que la zona es mucho más ancha porque la impedancia en secuencia 0 cambia. Zona 3 y zona 4. Estas son las zonas que está viendo nuestro relé. Entonces, podemos graficar las impedancias que está viendo el relé al momento de hacer una falla. Aquí, en esta parte, podemos pararnos sobre, o sea, ir al elemento que está en falla, que sería este elemento, cliquearlo y le damos acá y él automáticamente nos muestra el elemento. Podemos deshabilitar este cuadro, vamos a deshabilitarlo para que se vea bien. Aquí lo deshabilitamos en Label Settings. Ok, listo. Y acá nos está diciendo cuáles son las zonas que están viendo esa falla en este momento. Entonces, nuestro relé, activamos nuestro relé, que es el que estamos configurando. Él me está diciendo que está viendo la falla en zona 1, en zona 2, en zona 3 y en zona 5. La zona 5 la está viendo aunque no está actuando porque está deshabilitada. Para este caso es zona P, pero no está cumpliendo ninguna función dentro del relé. Entonces, si graficamos, vamos a graficar nuestras zonas de secuencia positiva. Podemos ver cómo se mueve nuestra impedancia. Acá no va a ser muy claro porque es muy pequeña, pero podemos ver cómo se mueve nuestra impedancia. Perdón, vamos acá y mostrar la impedancia vista. Como la falla es monofásica y yo estoy graficando mis secuencias de fase, entonces lo que vamos a hacer es pasar a esta parte. Perdón, este no. Vamos a pasar a este y a este. Mi falla es monofásica y estamos al 30% de la línea. Él la sigue viendo, la sigue viendo, la sigue viendo, la sigue viendo, la sigue viendo. 75, 85, salió de la zona. En este momento la está viendo zona 2. Efectivamente la está haciendo zona 2. Ella sigue avanzando, va a seguir avanzando por mi recuadro. Cuando pase a zona 3, va a salir del recuadro de zona 3 y se va a ver allá arriba. Entonces aquí podemos ver cómo se está deslizando esa resistencia a través de esa impedancia de falla a través de nuestras zonas. Igualmente para una falla de secuencia positiva se puede hacer. Eso sería todo por el momento en cuanto a la coordinación de líneas. Si vamos a revisar más criterios, a las líneas se le pueden agregar, como caso extra, a las líneas se les pueden agregar otro tipo de elementos. Vamos a graficar otra línea que está en la parte de abajo, en la parte inferior. Es un caso particular, que es la línea Sogamoso Primavera. Vamos a agregarla. Acá tenemos la línea Sogamoso Primavera, pero vamos a tomar como referencia nuestro relé de primavera. Listo. Cuando grafiquemos nuestras zonas de falla, nuestras zonas de protección, que sería el que está en primavera y está viendo a Sogamoso, vamos a obtener lo siguiente. La zona 1 está habilitada, la zona 2 y la zona 3
en la zona 4. Si graficamos nuestro elemento, nuestra línea que está adyacente, podemos ver que no cumple con el criterio que habíamos dicho que es el 0.5 de la línea más larga. ¿Esto a qué se debe? Esto se debe a que dentro de nuestro sistema tenemos en la parte inferior, voy a pasarme acá, tenemos en la parte inferior, en estos dos barrajes, tenemos tres transformadores en este punto. Estos transformadores limitan el paso, o sea, el avance de la impedancia de esa zona. ¿Por qué? Porque si nosotros ponemos una zona más grande, al momento de realizar una falla en el lado de T220, vamos a ver, nuestra protección va a ver la falla. Y eso no es lo que queremos. Nosotros queremos aislar ese tipo de cosas. Entonces, si yo realizo una falla, vamos a realizar la falla. Si yo realizo una falla simple, porque vamos a hacerla en el barraje. En mi barraje de 230 de Sogamoso, mi relé no debe verla, nadie debe verla. Todos deben estar separados de lo que está pasando ahí. En este momento podemos ver que la falla ocurrió y ninguna protección actuó. Todos los relés estaban activados, ninguna protección la vio. Pero ¿qué pasa si yo la hago en este punto? Más pegada al barraje de 500. Aquí. En este punto, mis protecciones van a empezar a actuar porque está en mi lado donde están ubicadas. Están dentro de su zona de operación. Entonces vamos a ver. Corremos el estudio y podemos ver cómo las protecciones empezaron a actuar. En este caso, estas dos ya estaban configuradas en lógica. Ya tenían configurada su lógica. Y están actuando solo estos dos interruptores en reversa. Porque la falla es prácticamente sobre la barra. Con esto se completa el tema de la configuración y la coordinación de protecciones en sistemas de alta tensión y su configuración lógica. Muchas gracias por la atención y que tengan feliz noche.